Miss, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a esperar 5 minutos mientras sus demás compañeros se siguen conectando, ¿sí? Para poder iniciar la clase. Buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Vamos a tener en cuenta, para poder iniciar la clase, ciertos criterios que vamos a respetar en cada una de las sesiones. ¿Me, chicos? Si bien es cierto, la sesión empieza a las 4 de la tarde, cada uno de ustedes tiene 5 minutos de tolerancia para que pueda ingresar a la clase. Pasados esos 5 minutos, la clase inicia y pueden sí seguir ingresando, pero el alumno que ingrese para que no pueda interrumpir la sesión, manifiesta el saludo o los inconvenientes que tuvo a través del chat, ¿sí? Para que así no se corte la clase y nos podamos realizar adecuadamente cada sesión. Asimismo, hay que recordar que cada una de las clases es importante la participación de cada uno de ustedes, ¿ya? Es muy importante que cada uno de ustedes participe en cada una de las clases, ya que de esa forma se les registra, ¿sí? Una nota adicional de acuerdo a la participación, ¿no? ¿Por qué? Porque van a ser registrados de acuerdo a cómo participen, ¿sí? Entonces, es importante la participación que cada uno de ustedes vaya a tener en cada una de las sesiones, ¿ya? Ahora, para que la participación sea ordenada
¿sí? Y nos podamos entender y comprender y tener una buena comunicación. Hay que recordar que tenemos aquí en el Meet la opción de la manito. Entonces, hacemos uso de ello para poder participar, ¿ya? Así que, y yo les voy a dar, obviamente, la autorización para que ustedes puedan participar de acuerdo a cómo han ido levantando su manito. ¿Ya, chicos? Entonces, asimismo, hay que recordar, sí, tener orden y solo activar el audio cuando sea necesario, ¿ya? Y si alguno de ustedes está conectado desde una cuenta que no le pertenezca o que no sea el dato completo con el cual ustedes se han registrado en la institución, también pueden manifestar sus datos completos en el chat, ¿ya? Colocan ahí, soy tal persona, mis datos son apellidos y nombres completos, ¿sí? Y me encuentro desde esta cuenta, ¿ya? Por favor, porque si no, yo voy a ir registrando, pero de acuerdo a cómo aparezcan acá, entonces para que no haya ese inconveniente. Muy bien. Entonces, ¿queda claro, chicos? Hasta ahí, muy bien. Entonces, dadas las indicaciones, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, ¿sí? Si bien es cierto, nosotros nos encontramos, ¿sí? Con, en el área de comunicación, pero hay que tener en cuenta de que nuestro curso, nuestra área, posee diversas ramas, ¿no? Y una de las ramas es la literatura. Cuando nosotros nos centramos y hablamos de la literatura, vamos a enfocarnos en poder vamos a centrarnos un poco similar a lo que es la historia, pero con diferencia de que aquí vamos a narrar o contar hechos de esa época, ¿no? La época en la que surge cada movimiento y cómo es que ha ido evolucionando y mejorando esta forma de manifestación, ¿no? Porque sabemos muy bien que en el ámbito, por ejemplo, en la historia se narra de los primeros hombres, de cómo descubrieron quizás la escritura, en cómo descubrieron su cultura. Y lo mismo sucede en la literatura. ¿Por qué? Porque van de la mano, ¿no? Tanto aspectos históricos como literatos van a formar parte de este movimiento, ¿ya? Entonces, como primer movimiento literario que pertenezca a la literatura universal, tenemos al clasicismo, ¿ya? El clasicismo es uno de los primeros movimientos literarios, los cuales se va a basar en diversas características clásicas pertenecientes al arte, ¿no? Como bien nos dice acá, el clasicismo es una vuelta, ¿sí?, hacia las formas clásicas, ya tanto griegas como romanas, ¿no? Van de la mano. Pero esta manifestación o esta forma de literatura no solamente va a formarse o va a manifestarse en la literatura o en los textos, sino en todas las artes, ¿ya? Cada uno de los movimientos, o mejor dicho, cada una de las características que nosotros vamos a conocer de ahora en adelante van a formar parte también de las demás artes, ¿ya? Como de la pintura, de la música, de la arquitectura, ¿cierto?
Ustedes dirán, pero si nosotros decimos de que va a formarse de la misma forma, claro, va a formarse de la misma forma, pero su manifestación va a ser de acuerdo al arte al cual presente, ¿no? Por ejemplo, si es en la pintura, en el uso de los colores, ¿no? En la forma de dibujo que vaya a presentar y la temática la cual vaya a tener, ¿no? Y se va a expresar, por ello mismo decimos que se expresa en todas las áreas, ¿ya? Entonces, a ver, Rivelino, apagamos el micro, por favor. Ya está. A ver. Entonces, el clasicismo es el primer movimiento de la literatura universal, ¿ya? Es con el cual se inicia esta forma de manifestación literaria, el cual significa, o los clásicos o los que pertenezcan a este movimiento, ¿sí? Buscan la perfección artística, que el arte que ellos vayan a manifestar sea perfecto, ¿ya? Y comprende las obras literarias que van a ser creadas con sujeción, que quiere decir con una manifestación o desarrollo a los cánones de la belleza y del arte, ¿ya? Entonces, ellos van a estar en base a buscar la perfección artística con el fin, ¿sí? De el hombre para los clásicos van a ser perfectos, ¿no? Y del arte también. ¿Sí? Hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Todo claro. Muy bien, entonces seguimos. Ya, entonces, la primera característica, ya estamos viendo de que los clásicos buscan la perfección artística en base a la belleza. ¿Ya? Muy bien, seguimos. Ahora, ¿qué características posee o cómo yo voy a identificar? No se dirán, pero ¿para qué me sirve conocer a mí las características del clasicismo? A ver, ¿cómo yo identifico o el desarrollo, la temática de un texto literario? Si yo conozco las características de cada movimiento, voy a poder contextualizar a qué forma pertenece. Entonces, una de las características del clasicismo es la originalidad. Y si nosotros nos basamos en esta característica, ¿por qué creen que forma parte del clasicismo la originalidad? A ver, ¿quién me podría manifestar? ¿Era la pregunta, Miss? Disculpa. ¿Por qué consideramos de que la originalidad forma parte de la característica del clasicismo? Vamos a permitir que estén experimentando con nuestra cultura. Estamos hablando de un business completamente diferente a cualquier otro. A ver, Maribel, levantaste la mano. Buenas tardes, profesora. Para mí Buenas la tardes. originalidad consideramos en el clasicismo porque es una inspiración única, es su originalidad de la cultura, del literato antiguo, así. Ya, puede ser. A ver, cuando nosotros hablamos de la originalidad de la literatura o del clasicismo, es que al inicio les manifestaba y les decía de que el clasicismo, ¿qué cosa es? Es el primer movimiento literario. Entonces, ¿qué quiere decir
Sí, es el primer movimiento literario, de que no hubo o no, todavía se desarrollaba un antecedente, ¿no? Entonces ellos fueron los pioneros, se podría decir, quienes manifestaron esta forma de literatura, ¿sí? Entonces por eso va a tener originalidad, ¿ya? Por eso es esa característica. ¿Ya? Ahora, va a tener armonía. ¿Qué quiere decir armonía? Coherencia en cuanto a la temática o a los temas que van a desarrollar. No una secuencia lógica. La normatividad van a respetar, acuerdo a la norma de los filósofos grandes de esta época, el didactismo, y otra característica a la cual va a estar sujeta la literatura clásica es el fatalismo. El fatalismo va a ser una de las características, ¿sí?, básicas del clasicismo, porque va a ser la temática general que ellos van a manifestar dentro de sus textos literarios, ¿ya? Entonces, ¿cómo se presenta el fatalismo? Bien fatal, ¿no? Algo se podría decir significante y a la vez traumático, te podría decir. ¿Por qué? Porque nos va a narrar la forma en que finalizaban las historias, ¿no? Nosotros en la actualidad, por ejemplo, estamos acostumbrados a los finales y vivieron felices para siempre o llenos de fantasía, de ilusión. Un texto clásico no va a tener ese final, no va a tener un final fatal, ¿no? Donde las muertes o el desenlace de cada historia va a formar parte de diversos enfrentamientos. ¿Por qué? Porque una característica o histórico de la época va a ser de que las que van a estar en base a las guerras, ¿no? Entonces, la guerra sabemos muy bien que no va a finalizar del todo bien, ¿no? Entonces, se va a narrar de esa forma. Una inspiración en su mitología, ellos van a tener dioses, ¿no? Los clásicos van a tener dioses, inspiraciones en diversos dioses griegos, ¿no? Como Poseidón, Afrodita, tanto mujeres como varones, ¿no? Entonces, van a tener esta inspiración ante ellos. ¿Para qué? Para quizás tener benevolencia o tener beneficio alguno respecto a algunos actores, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a Aquiles va a aparecer muchos dioses como es Poseidón, ¿no? Que es el dios del mar, ¿no? Entonces van a ver, ¿para qué? Para que pueda ayudar al ser terrenal, se podría decir, ¿no? Al hombre. El antropocentrismo, creencia por sí mismo, y el esteticismo, que es la belleza, ¿no? Entonces son características primordiales de la época, los cuales van a ser significativos para cada una de las historias que se van a ir narrando, ¿no? La temática general va a ser los enfrentamientos, ¿no? Las guerras, que es lo que, con el cual se inicia esta forma de literatura. Es por ello que en base a ello van a surgir dos vertientes, o se podría decir en esta época se considera como vertientes del clasicismo, ¿no? Pero es como decir tipos, ¿no? Lugares donde surge el clasicismo. Si bien es cierto, tenemos una literatura, pero no que vaya a surgir en un solo lugar, ¿no? Van a surgir en diferentes espacios, diferentes lugares, donde va a haber uno o dos lugares, países donde va a tener mayor realce y se va a hacer notoria esta participación, ¿no? Entonces, vertiente tanto oriental como vertiente occidental. La vertiente oriental de Mesopotamia, India, China y Hebrea, que pertenece a este movimiento, van a tratar la misma temática, la misma forma de literatura, pero no va a tener mucho realce, ¿no? Y la vertiente occidental, que es en Grecia y Roma, ¿no? Grecia y Roma, donde sí va a tener mayor realce y se va a manifestar con mayor importancia, ¿ya? Entonces, tiene dos vertientes y no se olviden de ello.
¿sí? Entonces, en ello se va a enfocar, ¿ya? Entonces, ¿cuántas vertientes tiene el movimiento literario del clasicismo? 2, Miss. 2 vertientes, oriental y occidental. ¿Cuál se manifiesta con mayor realce, o mejor dicho, tiene mayor importancia y se estudia hasta la actualidad? La oriental. ¿La oriental? Oriental. No. Para mí la occidental, profesora. Perdón, profesora, la occidental. La occidental, Grecia y Roma, ¿ya? Grecia y Roma tiene la mayor manifestación, ¿ya? En ella se enfoca. ¿Sí? Muy bien. Entonces, de esa forma es que dentro de esta misma época va a surgir lo que es, ¿sí? La literatura griega. Forma parte de esta época, ¿no? De la literatura clásica. Dentro de la literatura clásica surge lo que es la literatura griega. ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, la literatura griega se va a desarrollar a partir del siglo IX en Occidente, en Grecia durante la Edad Antigua, ¿no? Por eso es que se dice formada de la época de la literatura clásica. Asimismo, pero va a tener sus propias características, ¿no? Va a compartir algunas características, pero también va a tener propias, ¿no? Uno va a ser los textos literarios de la literatura griega, va a ser racionalista. ¿Por qué decimos racionalista? Porque va a formar parte de la razón, ¿no? Este movimiento literario se va a formar, o la temática central que va a tener va a ser lo racional, ¿no? Lo racional, que donde el hombre va a buscar hechos objetivos y reales, ¿no? No mucho por los sentimientos. El fatalismo también forma parte de este movimiento literario, pero acá va a estar centrado en el antropocentrismo y el antropomorfismo, ¿sí? El antropocentrismo y el antropomorfismo. Búsqueda de la belleza, la perfección del hombre, y el artista va a ser adicto a lo intelectual. ¿Por qué diremos adicto a lo intelectual, chicos? A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué será adicto a lo intelectual? ¿Dudas, consultas hasta aquí, chicos?
¿O todo claro respecto a la literatura griega? Sí, profe. Muy bien, seguimos entonces. Ahora, la literatura griega tiene tres etapas, se podría decir, o tres formas, donde se va a desarrollar a partir del siglo IX antes de Cristo en los siguientes periodos, ¿no? El periodo jónico arcaico, el periodo ático, clásico y el periodo alejandrino y helenístico. El periodo jónico y arcaico es el origen de la literatura clásica, donde va a ser una época basada o con los aedos y rapsodas. ¿Ya? ¿Quiénes eran los aedos y los rapsodas? ¿Alguna vez han escuchado este término respecto a ello? Es un periódico independiente, pero Sucesos tiene alcance a nivel nacional. Hace como buena labor. Chicos, ¿alguna vez habrán escuchado estos términos? Épico y lírico, profesora, sí, yo sí he oído. Claro, épico y lírico son como una parte de la literatura, pero, a ver, los aedos y los rapsodos. Si bien es cierto, sabemos de que en un primer momento, cuando se manifiesta la literatura, nosotros no tenemos tenemos, por ejemplo, de una forma en cómo se vaya a manifestar, ¿sí? La literatura, ¿no? Por ejemplo, antes no había, por ejemplo, la imprenta, que en la actualidad ya se ha ido, es mucho más rápida, ¿cierto? Entonces, en esta época existían los famosos aedos y los rapsodas. ¿Quiénes eran los aedos y los rapsodas? Los aedos y los rapsodas eran personas que iban de pueblo en pueblo buscando, ¿qué cosa? Mejor dicho, manifestando las hazañas de los héroes, porque sabemos muy bien ya desde la literatura clásica y en la temática general va a ser la difusión de las guerras que se habían prolongado dentro de esta época, ¿no? Entonces, ellos, los aedos y los rapsodas, eran personas que iban de pueblo en pueblo contando las diversas hazañas de los héroes. Por eso es que la literatura en esta época va a ser eminentemente oral. Su difusión va a ser oralmente en la mayoría de los casos. Wow, ¿sí? Ahora, en esta, es decir, lo épico va a ser basado en la narrativa con Homero y Hesíodo. Ustedes dirán, pero mis, usted nos acaba de decir que eran aedos y rapsodas, claro, pero por ejemplo, los autores o los de los libros de esta época no se conocía con exactitud quién era, ¿no? Por eso es que el anonimato va a formar parte también de esta época, ¿no? Si se conoce en la actualidad es porque se ha desarrollado diversos estudios, diversas...
Muy bien. Entonces, en el género épico, por ejemplo, va a ser Homero y Hesíodo, ¿no? En el género lírico, que ya es poesía, ¿sí? Con Safo y con Píndaro, ¿ya? En la época ática o clásico es la época de apogeo, de realce, donde esta forma de literatura va a tener mayor realce y se va a hablar mucho más, ¿sí? Y va a coincidir con el famoso siglo de Pericles, ¿ya? Una época de muchos cambios, de enfrentamientos también, pero va a mejorar, ¿no? Que va a traer mejoras, como también desgracias, pero va a formar parte de esta época. Y aquí aparece un nuevo género, que es el género dramático, con Sófocles y Aristófanes, ¿ya? Y la época de decadencia, donde ya se deja de practicar esta forma de literatura, que es la época alejandrino y helenístico, ¿no? De Menandro y Teócrito, ¿sí? Entonces, de esta forma va a ir evolucionando cada género literario, ¿no? Pero recordemos que todo movimiento literario tiene este proceso, ¿ya? Época de origen, la iniciación, época de apogeo, donde se tiene mayor manifestación, y la época de decadencia, ¿sí? Entonces tiene estas tres etapas, ¿ya? Muy importantes de la época. A ver, vamos a ver un pequeño video respecto a este movimiento literario para que pueda comprenderse mucho mejor. Hola amigos de YouTube, hoy veremos las características y periodos de la literatura clásica griega. Aunque no es la única literatura de antes del siglo V, la literatura clásica griega es considerada por el canon como la más importante de la época. La definiremos como la primera corriente de la literatura universal, la cual se desarrolló en Occidente, en Grecia y Roma, durante la Edad Antigua. Tiene las siguientes características. Las obras se inspiran en mitos. Sus historias giran alrededor del ciclo troyano o ciclo tebano. El destino es inevitable en sus historias. Destaca Edipo, quien es destinado a matar a su padre, y con todos los giros de la trama, esto llega a suceder inevitablemente. La búsqueda de la belleza mediante la armonía entre forma y fondo. El estilo está determinado por el tema. Por ejemplo, la epopeya requiere un lenguaje elevado, la tragedia un lenguaje solemne, y la comedia un lenguaje colorido. La literatura griega clásica tiene también un fin didáctico, ya que posee un afán de inculcar valores. Es racional, los dioses y personajes no se mueven casualmente y de milagro, sino a causa de motivos o razones. Todo está sistematizado. Esta literatura es también antropomórfica, ya que sus personajes tienen cualidades humanas. Incluso los dioses tienen estas características, ya que se alimentan, beben e incluso tienen un mundo psicológico, tal como los humanos. El clasicismo griego se puede dividir en 4 periodos o etapas: la etapa jónico-arcaica, la etapa ática o clásica, la etapa alejandrina y la etapa latina. La literatura del periodo arcaico se caracterizó porque sus textos eran orales y en verso. Sus poemas se entonaban a los dioses. Resaltan de esta época la Ilíada y la Odisea, obras atribuidas a Homero, de quien se duda su existencia. A la discusión de si ambas obras fueron escritas por Homero se le denomina la cuestión homérica. Destaca también en esta etapa Hesíodo con los trabajos y los días y Teogonía. Además, en el género lírico encontramos a Píndaro y Safo de Lesbos, término del cual, por cierto, proviene la palabra lesbianismo. En la etapa ática o clásica produce las guerras médicas entre Grecia y Persia. Los griegos ganan y consolidan su hegemonía o poderío en Occidente. De este periodo destaca la tragedia con Esquilo, Sófocles y Eurípides. Y en la comedia aristotélica o helenística es marcada por la muerte de Obama y el suicidio de Cleopatra y Somalia con Antonio, desde la escala y la sexo de Roma, con Salinato y Teócrito. En la etapa latina, palabra que alude a Roma, pese a que la hegemonía o el poder de Occidente lo tiene justamente Roma, que conquistó a Grecia, la cultura dominante sigue siendo de Grecia. En esta etapa resalta el nombre de Virgilio, quien escribe la obra épica La Eneida, por encargo del emperador Augusto, con el fin de que Roma tenga su propio llano o su propia literatura y cultura. En la lírica se distingue Horacio y Ovidio.
La literatura griega de la antigüedad es importante porque ha influido de manera determinante en la literatura occidental y universal. Gracias por ver este video, puedes compartir el conocimiento. Muy bien, chicos, ¿quedó más claro? Sobre el movimiento del clasicismo. Cortado, como que la pantalla se me hacía oscura, no me aparecía así todo cortado. ¿A todos les ha parecido de esa misma forma, chicos? Sí, Sí, profesora, se escucha entrecortado. Sí, profesora, debe ser por el mismo clima que hay allá en Huaraz, debe ser por eso es que no se corta, se escucha entrecortado. Ahorita, ¿ahora me están escuchando bien? Sí, ahora profesora. sí normal. Gracias. Sí. ¿Ahora me escuchan bien, chicos? Sí, normal. ¿Ahora sí se escucha claro? Sí, profesora. Ya. Entonces, ¿el video no lograron escucharlo correctamente? No. Casi Ya, no, a ver, casi no. les voy a volver a emitir, ¿ya, chicos? A ver, me confirman por favor. Referirse a las características y periodos de la literatura clásica griega. Aunque no es la única literatura de antes del siglo V, la literatura clásica griega es considerada por el canon como la más importante de la época. La definiremos como la primera corriente de la literatura universal, la cual se desarrolló en Occidente, en Grecia y Roma durante la Edad Antigua. Tiene las siguientes características. Las obras se inspiran en mitos, sus historias giran alrededor del siglo troyano o siglo tebano. El destino es inevitable en sus historias. Destaca Edipo, quien es destinado a matar a su padre, y con todos los giros de la trama, esto llega a suceder inevitablemente. La búsqueda de la belleza mediante la armonía entre forma y fondo. El estilo está determinado por el tema. Por ejemplo, la epopeya requiere un lenguaje elevado, la tragedia un lenguaje solemne y la comedia un lenguaje coloquial. La literatura griega clásica tiene también un fin didáctico, ya que posee un afán de inculcar valores. Es racional. Los dioses y personajes no se mueven casualmente ni de medio, sino a causa de motivos o razones. Todo está sistematizado. Esta literatura es también antropomórfica, ya que sus personajes tienen cualidades humanas. Incluso los dioses tienen estas características, ya que se alimentan, beben e incluso tienen un mundo psicológico, tal como los humanos. El clasicismo griego se puede dividir en 4 periodos o etapas: la etapa jónica o arcaica, la etapa ática o clásica, la etapa alejandrina y la etapa latina. La literatura del periodo arcaico se caracterizó porque sus textos eran orales y en verso. Sus poemas entonaban a los dioses. Resaltan de esta época la Ilíada y la Odisea, obras atribuidas a Homero, de quien se duda su existencia. A la discusión de si ambas obras fueron escritas por Homero se le denomina la cuestión homérica. Destaca también en esta etapa Hesíodo con los trabajos y los días y Teogonía. Además, en el género lírico encontramos a Píndaro y Safo de Lesbos, término del cual, por cierto, proviene la palabra lesbianismo. En la etapa ática o clásica se producen las guerras médicas entre Grecia y Persia. Los griegos ganan y consolidan su hegemonía o poderío en Occidente. De este periodo destaca la tragedia con Esquilo, Sófocles y Eurípides. Y en la comedia, Aristófanes. La obra que más conocemos de esta etapa es El hijo rey de Sófocles. La etapa alejandrina o helenística es marcada por la muerte de Alejandro Magno y el suicidio de Cleopatra y su amante Marco Antonio. Esta etapa se caracteriza por el declive de la Grecia clásica y el ascenso del poder romano. Sobresalen Menandro y Teófrito. En la etapa latina, palabra que alude a Roma, pese a que la hegemonía o el poder de Occidente lo tiene justamente Roma, que conquistó a Grecia, la cultura dominante sigue siendo de Grecia. En esta etapa resalta el nombre de Virgilio, quien escribe la obra épica La Eneida, por encargo del emperador Augusto, con el fin de que Roma tenga su propio ciclo troyano o su propia literatura y cultura. En la lírica se distingue a Horacio y Ovidio.
La literatura griega de la antigüedad es importante porque ha influido de manera determinante en la literatura occidental y universal. Para ver este video puedes compartir el conocimiento y suscribirte a este canal. Muy bien, chicos. Ahora sí se logró comprender y entender el video. ¿Se escuchó mejor? Sí, profesora, ahora sí. Profesora. Muy bien. Sí, profesora, sí se logró escuchar. Muy bien, entonces como nos recalca en el video, sí, va a haber grandes escritores de esta época y uno de ellos va a ser Homero. Homero, si bien es cierto, en esta época había decadencia en cuanto a la autoría de los escritores de esta época. ¿Por qué? Porque no había, se podría decir, no se conocía con exactitud a la persona que la había escrito, ¿no? Había dado a conocer la historia. ¿Por qué? Porque los aebos iban de pueblo en pueblo contando las diversas hazañas de los héroes, entonces iban así, ¿no? Pasando de voz en voz cada una de las manifestaciones, ¿no? Entonces, no se conocía con exactitud quién era la persona quien había manifestado por primera vez la historia, ¿no? Entonces, en base a estudios, a diversas investigaciones y lo poco que se ha venido encontrando y se le ha catalogado a Homero como el autor de dos grandes epopeyas, ¿no? A él en sí, ese no es su verdadero nombre, sino se le da ese nombre porque él pierde la vista, ¿no? Y en esta época, ¿sí? Se les denominaba Homero a los que perdían la vista, pero era un hombre que cantaba poemas, ¿no? Cantaba poemas y es donde en la casa de Mentor, su amigo, ¿sí? Sí, la idea de la Odisea, ¿no? Entonces aquí da a conocer esta historia. Él tiene obras como la Ilíada, la Odisea, los himnos homéricos, la Fósida, ¿no? De su autoría, ¿no? La Odisea es una de sus más grandes obras donde va a narrar la historia de Aquiles, ¿no? Y el proceso que él tiene para poder llegar a casa, ¿sí? Él había tenido un enfrentamiento, ¿sí? Una guerra con Troya y es donde es ahí que al retorno tiene diversos obstáculos por pasar, ¿sí? Para que sea liberado, ¿no? De esta guerra y pasa por diversos obstáculos, ¿no? Tiene 24 cantos, se divide en 3 partes, utiliza la técnica inmediares, ¿no? La Odisea está conformada por tres partes, que es la primera es la telemaquía, donde está en base a Telémaco, que es su hijo, quien cansado de los abusos que tiene que sufre con los pretendientes de su madre, sí, cansado de ello, va en busca de su padre, va a diferentes lugares, primero viaja a Pilos a ver a Néstor y conocer noticias de su padre, ¿no? Lo mismo hace con Menelao en Esparta, pero sin fortuna alguna, ¿no? Nadie le puede dar noticias de su padre, ¿no? Entonces, mientras que su padre se encuentra atrapado con las ninfas de Calipso, ¿no? Ulises había considerado que había estado solamente por días o semanas, pero ya habían pasado 7 años desde que Ulises había llegado a Calipso, ¿no? Entonces, aquí Zeus, el dios, va a decidir liberar a Odiseo para que al ver la exagerada humillación que sufre su esposa y su hijo Telémaco, ¿no? Es a partir de ello donde surge la segunda etapa, que son las aventuras de Ulises, ¿no? Donde
pasa por diversos lugares, pues se podría decir encantados, ¿no? Donde él con su sabiduría tiene que enfrentarlos y así poder llegar a Ítaca, ¿no? Por ejemplo, llegar al país de los Cicones, quienes van a ser aliados de los troyanos y evitan que Ulises regrese a casa sosteniendo algunas batallas con él, ¿no? La huida del país de los cíclopes, ¿no? Que eran hombres gigantes de un solo ojo, ¿no? Él se encuentra atrapado ahí, entonces, con Polífemo, donde decide salir engañándolo, vistiéndose él y sus demás hombres de abeja, ¿no? Digo, de oveja, y lo engañan, pero al finalizar de la ciudad de los cíclopes, Polífemo los descubre, ¿sí? Y hay un pequeño enfrentamiento en donde Ulises le clava en su ojo, ¿no? Entonces aquí levanta la ira de Poseidón, ¿no? Su padre Polífemo. Y luego se encuentra con Circe, quien convierte a cerdos a sus compañeros, no porque quizás ellos, ¿por qué los convierte de esta forma? Por ser desobedientes, ¿no? No seguir las indicaciones, sino usar la sabiduría, ¿no? Y luego le encuentro con Escila y Caribdis, ¿no? Seres monstruosos que luego escapan, ¿no? Luego viene la muerte de los pretendientes una vez que Ulises haya pasado por todos estos obstáculos. Él, convertido en anciano y mendigo, regresa a Ítaca, ¿sí? Pero antes de ingresar a se podría decir, a la casa, él se encuentra con Eumeo y Telémaco, quien con ayuda de ellos deciden planificar una estrategia para que puedan así derrotar a los pretendientes, ¿no? Entonces ellos planifican la muerte de los pretendientes por el juego del arco y de la flecha, ¿no? Entonces va Telémaco, le encarga a Telémaco de que vaya a casa y le dé esta noticia a su madre, indicándole que es hora de que elija a un pretendiente, ¿no? Entonces su madre aún no sabía que Ulises había regresado, entonces con todas estas indicaciones, los pretendientes se ven muy seguros de sí mismos y consideran que sí van a lograr esto, ¿no? Entonces va uno a uno pasando por este obstáculo y ninguno logra hasta que Ulises, vestido de mendigo, decide mencionar, ¿no? Yo lo hago, ¿no? Entonces todos los pretendientes se empiezan a burlar de Ulises, considerando de que era un viejo y que era incapaz de lograr este objetivo. Entonces, pero todos se quedan sorprendidos al ver que sí lo logra, ¿no? Entonces ahí es donde empieza la muerte de los pretendientes, ¿no? Y finalmente hay un reencuentro feliz con su familia y con su pueblo. Entonces, en esta parte, por ejemplo, el desenlace de la historia con la muerte de los pretendientes, se imaginan la muerte de varios seres en cuanto a al encerrarlos y matarlos ahí. Entonces, bastante fatalista, ¿no? Entonces, de esa forma termina la historia, ¿no? Y se nota cada una de las características que habíamos mencionado hace un momento, ¿sí? A ver, vamos a ver este pequeño video. Hola, creo que a otro video más de literatura animada. Este día nos vamos a poner bien épicos de aventureros con la Odisea de Homero. Acompáñenme. Todo comienza cuando las cosas se están poniendo candentes en el reino de Ítaca, allá en Grecia, unos 100 años después de terminar la guerra de Troya. Lo que sucede en Ítaca es que el rey Odiseo o Ulises, como ustedes le quieran llamar, está desaparecido y en su tierra tienen casi 20 años sin saber de él. Ni siquiera su hijo Telémaco, ni su sensual y atractiva esposa Penélope han oído una sola palabra acerca de él durante todo este tiempo. Y como todo el mundo piensa que está muerto y que nunca va a regresar, unos 108 hombres de la ciudad, sí, escucharon bien, 108 hombres se ponen a cortejarla, ya que si alguno de ellos logra conquistar a Penélope y se llegan a casar con ella, uno de ellos se convertirá en rey. Pero Penélope, aparte de estar de muy buen ver, evade a todos los galanes y los mantiene en la friendzone, a todos, por un muy buen rato. Bueno, entonces resulta ser que Odiseo cayó preso en la isla de la diosa Calipso. Pero no crean que es un preso convencional, en una cárcel convencional.
No, 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 no. Por supuesto que no. Es un preso de amor. Y obviamente Odiseo hace mucho el amor con Calipso. Y como se dice vulgarmente, le ponen bien duro Jorge al niño. Y pues la diosa está muy contenta y no lo deja regresar a casa. Mientras todo esto sucede, allá en Olimpo, donde se encuentran todos los dioses, Atenea, quien es hija de Zeus, le pide a su padre, quien es el rey de todos los dioses, que liberara a Odiseo para que pudiera regresar a casa. Zeus es persuadido por Atenea y este emprende su viaje en el mar, pero el dios del mar, Poseidón, enojado con algunas fechorías que había hecho Odiseo, le deja caer una tormenta en medio del mar y lo desvía de su rumbo. Y se preguntarán, ¿por qué estaba enojado Poseidón con Odiseo? Pues bueno, resulta ser que una vez acabada la guerra de Troya, Odiseo zarpa en un barco lleno de itacenses listos para ir a casa. Estos se desvían por causa de muchas tormentas y sin querer llegan a la isla de los cíclopes. Pero no vayan a pensar que los cíclopes eran todos unos galanes, como los que salen en los X-Men, porque los de la mitología griega eran monstruos gigantes que solo tenían un ojo. Y por desgracia, uno de estos monstruos se come a varios itacenses que acompañaban a Odiseo. Pero antes de que se comiera a Odiseo, este le da un nombre falso. Odiseo le dice al cíclope que se llaman Nadie. Esa misma noche lo emborracha y hace una lanza mientras este está dormido. Y madres, se la clava en su único ojo y Ulises logra escapar. Bueno, resulta ser que el cíclope es hijo directo de Poseidón y es por eso que él le avienta una gran tormenta a Ulises cuando éste se dirigía a Ítaca y tarda casi 10 años en regresar a casa después de que acabó la guerra. Después pasan por la isla de Eolo, que está en camino a Ítaca, solo para desviarse otra vez y caer en la tierra de Circe, donde se encuentran con sirenas. Pero no crean que son como la sirenita de Disney. En la mitología griega, estos eran monstruos que tenían voces hermosas que hipnotizaban a todos aquellos que escuchaban sus cánticos, para después devorarlos. Pero Odiseo, siendo el protagonista de nuestra historia, será el primero y el único en escuchar el canto de las sirenas y vivir para contarlo. Después desembarcan en la isla de Helios, dios del sol, donde hay muchas vacas. Pero antes de llegar a esta isla, habían recibido advertencias que no se comieran esas vacas o podían morir. Pero 6 de sus hombres, en vez de morir de hambre, deciden comerse las vacas y mueren. Bueno, ya finalmente Odiseo regresa a Ítaca y con la ayuda de Atena, este logra hacerse pasar por mendigo para pasar desapercibido y tratar de entender la situación actual en su tierra. Todo para enterarse de que su muy sexy esposa tiene muchísimos pretendientes y que estos solo quieren llevársela a la cama y comerse su comida. Durante ese episodio, Penélope, cansada de esperar, decide que le va a dar la oportunidad a uno de todos sus pretendientes, pero únicamente si pueden pasar una prueba muy difícil, que consiste en utilizar el arco de Odiseo para lanzar una flecha a través de las cabezales de 12 hachas. Después de que Odiseo gana la competencia como todo un campeón, este revela su verdadera identidad a todos los presentes. Madres, que Odiseo se vuelve loco y como poseído por el demonio y con sed de venganza por todo lo que había visto, acribilla a todos los pretendientes de Penélope, su esposa. Y como había matado a todos los jóvenes de Ítaca, los padres de los jóvenes le reclaman, pues ¿qué te pasa? ¿Por qué mataste a nuestros hijos? Y en eso entra Atena para solucionar el caos y les dice que ella ya está cansada de tanto drama y tanta violencia y ya es hora de vivir en paz, por lo cual todos se acuerdan y terminan todos viviendo en paz. No. Este Odiseo es como la combinación de Brad Pitt, Tony Stark, Juan Camaney y un gato, pero de la mitología griega. Tan solo pónganse a pensar en esto. Muy bien, chicos. Quedó mucho más claro la historia de la Odisea. Sí, profesora. Sí. Entonces, si nosotros nos podemos percatar en la historia de la Odisea, se narra tal cual, sí, sucedieron los hechos y al mismo tiempo podemos observar cada una de las características manifestadas en los antecedentes de la historia, ¿no? El fatalismo, la búsqueda de la perfección del hombre, ¿no?
el desarrollo del antropocentrismo, el antropomorfismo, ¿no? En casi toda la historia, se podría decir, se encuentra basado en los diferentes dioses, ¿sí? Hay que tener ello en cuenta, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna consulta respecto a lo que les acabo de mencionar? ¿Todo claro? Sí, Miss, para mí todo claro. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en esta historia, sí, recuerden, el clasicismo es el primer movimiento literario de la época, donde nos va a narrar hechos históricos propios de esta sociedad. ¿Ya? Eso hay que tenerlo bien en cuenta. ¿Ya, chicos? ¿Sí? Entonces es muy importante conocer cada uno de los antecedentes. Recuerdan que están en base a los famosos aedos y rapsodas de la época. ¿Ya? Los famosos aedos y rapsodas. ¿Quiénes eran estos aedos y rapsodas? Eran personas que iban de pueblo en pueblo contando las diversas hazañas de los héroes. Es por ello que la literatura de esta época es eminentemente oral. ¿Ya? ¿Sí? Muy bien. Entonces, si no hay dudas, y no hay consultas, nos quedamos aquí y nos vemos en una siguiente. ¿Sí? Muy bien, si no hay dudas, vemos la siguiente clase. Gracias, profesora. Hasta luego. Sí, Miss, hasta luego.